Hola a todos y bienvenidos al webinar dedicado al arranque de motor y protección del motor eléctrico. Mi nombre es Rebeca Sala y soy la Product Manager en Gestión Energética de Lovato España. Durante la sesión de hoy llevaré la organización de este webinar. Me acompaña mi compañero Xavi Jiménez, que es nuestro responsable del departamento técnico y que será vuestro presentador en el webinar de hoy. Debido a la extensión de este webinar, vamos a dividir su contenido en dos sesiones. En esta primera sesión veremos las soluciones electromecánicas y en la próxima sesión que realizaremos mañana a la misma hora veremos las soluciones electrónicas para el arranque del motor. Ahora vamos a echar un vistazo a la agenda. Empezaremos hablando sobre los requerimientos a nivel de eficiencia de los motores de baja tensión y sobre las categorías de utilización de los mismos. A continuación, veremos cuáles son las tres funciones principales que todo el circuito eléctrico debe cumplir. Luego ya entraremos en materia y aquí ya veremos todas las soluciones electromecánicas para los arranques de motores, veremos sus características, todos los elementos implicados y los problemas más comunes con los que debemos afrontar y nos podemos encontrar. Y ya para finalizar el webinar, lo que realizaremos es un turno de preguntas donde trataremos de resolver todas vuestras dudas. En esta diapositiva, para los que no estéis familiarizados, muestra cómo funciona la plataforma. Aquí en la página principal, bueno, podréis ver la presentación en la parte central. En la parte inferior a la derecha tenéis el chat. Por favor, usadlo únicamente si tenéis algún problema de audio o no veis correctamente la presentación, ya que solo yo podré leer aquello que escribáis en el chat. Utilizadlo también para realizar todas aquellas preguntas que tengáis relacionadas con el tema de hoy, ya que al final del webinar dedicaremos esos minutos para poderlas responder, pero lo podéis hacer progresivamente a medida que os vayan surgiendo. Comentaros también que la sesión se grabará para ser publicada en los próximos días en nuestro canal de YouTube y que también vamos a emitir en directo el webinar ahora mismo. Por mi parte nada más, disfrutar muchísimo del webinar. Por favor, no seáis tímidos, no dudéis en preguntar y empezamos ya. Muchas gracias, Rebeca, y hola a todos. Bien, cuando hablamos del arranque de motores, de lo primero que hay que hablar es, por supuesto, de motores. Los motores son, como ya sabemos, máquinas que convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Evidentemente, esta transformación de energía no es perfecta, por lo que hay implícita siempre una eficiencia energética. Esta eficiencia de los motores ejerce un gran impacto en la industria y, por supuesto, en el medio ambiente. Si podemos mejorar la eficiencia, podremos obtener un ahorro de energía y una disminución de la polución ambiental, por lo que podemos decir que esto afecta a todo el planeta. Por esta razón, en los últimos años se han ido realizando cambios en la normativa para la fabricación de motores. ¿Cuáles son los principales cambios que obliga esta normativa? Pues, por ejemplo, el uso de una cantidad mayor de materiales inertes, como son el aluminio y el cobre, el aumento de la sección de los devanados, el uso de acero magnético de mayor calidad, entre otras cosas. ¿Y cuáles son las consecuencias que hemos obtenido con estos cambios? Bueno, la principal, lógicamente, es el aumento de la eficiencia de los motores, pero esto además ha acarreado otras consecuencias como podéis ver. Una es que se ha conseguido que la corriente nominal de los motores disminuya, y esto es algo bueno por supuesto, pero por otro lado, con estos cambios hemos aumentado las corrientes de arranque y de magnetización, y esto ya no es tan positivo. En este gráfico podemos ver muy claramente las consecuencias de la diapositiva anterior. En la primera parte de la imagen, a la izquierda, se puede ver un pico muy alto. Es la corriente de arranque. Aquí el motor está parado y estamos ante su momento más crítico, ya que esta corriente tan elevada le somete a un estrés electromecánico muy grande. A continuación viene otra fase algo menos dura llamada fase de arranque, donde la corriente aún es elevada, pero disminuye a medida que va aumentando la velocidad del motor, que vemos representada por la línea azul. En la última parte, más a la derecha, llegamos ya a la fase de funcionamiento nominal. Esta es la fase más suave, ya que la corriente nominal es mucho más baja en este punto. En esta tabla podemos observar otro aspecto interesante. Se trata del peso que tiene el uso de estos motores más eficientes dentro del total de ahorro potencial de la industria. Vemos que su contribución es solo el 10% de este ahorro potencial.
puede parecer una cifra no muy grande. En la fila inferior vemos cómo el control electrónico de velocidad mediante el uso de variadores, por ejemplo, contribuye en un 30%. Aunque este 10% no parezca gran cosa, podemos quedarnos con que si cambiamos la forma en que construimos los motores, incluso un 10% será mucho, considerando el enorme número de motores eléctricos que hay por todo el mundo. Y es por ello que la norma IEC 60034-30-1 ha definido 4 tipos de motores según su eficiencia. Partimos de la eficiencia estándar llamada IE1, luego tenemos la eficiencia alta o IE2, la eficiencia premium o IE3 y en el lugar más alto tenemos la eficiencia super premium o IE4. Veamos cómo ha sido la cronología de esta normativa. Empezó a mediados de 2011 con los motores IE2. Varios años después, entre 2015 y 2017, se introdujeron los motores IE3 que convivían con motores IE2 con variadores de velocidad, ya que esta opción todavía estaba aceptada. Desafortunadamente, este gráfico termina hace 2 años, pero podemos decir que ahora, en el 2020, las dos clases de eficiencia más extendidas son, por un lado, la IE3 y ya muy consolidada la IE4. A título informativo, solo decir que en general, por todo el mundo encontramos diferentes nombres para prácticamente las mismas cosas. Así que en lugar de IE1, IE2, IE3 o IE4, en algunos países se utilizan otros nombres, como por ejemplo en China usan el grado 1, 2 y 3, o en los Estados Unidos usan la NEMA, aunque los principios vienen a ser los mismos. Bien, pasemos a otro tema. ¿Cómo ha afectado el uso de estos nuevos motores, de esta nueva normativa de eficiencia, a las categorías de utilización? Seguramente todos habéis oído hablar de las categorías de utilización. Las más comunes son AC1, AC3 o AC4. Estos son códigos de clasificación que describen los tipos de carga. Por lo tanto, es muy importante conocerlas para poder elegir el dispositivo correcto en función de la carga a la que esté destinado. Por ejemplo, la categoría AC1 se refiere a cargas no inductivas o ligeramente inductivas, como pueden ser hornos resistivos, calefactores, etc. En general, todas esas cargas con un factor de potencia igual o superior a 0,95. La categoría C3 es probablemente la más común en todo el mundo. Son motores de jaula de ardilla con freno durante el funcionamiento normal del motor. La mayoría de aplicaciones entrarían en esta categoría. Bombas, compresores, cintas transportadoras, mezcladores, etc. La categoría C4 también es bastante común. Son aplicaciones donde también se utilizan motores de jaula de ardilla o motores de anillos rozantes, todos ellos con frenado a contracorriente o avance lento por impulsos. La grúa que vemos en la imagen es un claro ejemplo de esta categoría. En fin, como podéis ver, hay muchas categorías de utilización, pero no entraremos en más detalles. Sin embargo, quiero hacer énfasis en esta diapositiva, y es que, debido al incremento de la eficiencia de los motores de la que estamos hablando, los comités de normalización están introduciendo nuevas categorías de utilización. Pongamos, por ejemplo, la categoría AC3E. Si nos fijamos en las diferencias entre la AC3 normal y la AC3E, veremos que la corriente nominal es básicamente la misma. Sin embargo, la corriente de apertura y cierre que debe soportar, por ejemplo, un contactor en estas categorías cambian bastante. En la AC3 debe soportar una corriente de cierre de 10 veces la nominal. En cambio, con la nueva AC3E deberá soportar una corriente de cierre de 12 veces el valor nominal. Esto requiere que el contactor esté diseñado para condiciones mucho más duras. De hecho, como vamos a ver, el mismo contactor, la misma referencia que podemos seleccionar, por ejemplo, en nuestro catálogo de Lovato Electric, tiene diferentes prestaciones para diferentes situaciones. Pongamos el ejemplo de un BF09 como el que vemos en la imagen. Para nosotros 0,9 se refiere a la corriente nominal del contactor en AC3, que en este caso es de 9 amperios. Pues bien, el mismo contactor en AC1 tiene una corriente nominal de 25 amperios, es decir, casi 3 veces más que en AC3, y al mismo tiempo, si se pone este contactor en condiciones de AC4,
su rendimiento sería la mitad que en AC3, ya que tendría una corriente nominal de 4,9 amperios. Así que el tipo de carga de la aplicación y por lo tanto su categoría de utilización afectará en gran medida las prestaciones de un mismo dispositivo. Bien, pasemos ahora al tercer punto de este webinar dedicado a las principales funciones que hay que considerar en todo circuito cuando se trata de controlar y proteger un motor. Las tres funciones principales son aislamiento o seccionamiento de la línea de alimentación, protección, que hay de dos tipos, contra la sobrecarga y contra cortocircuitos, y por último, control o mando, que puede ser manual, eléctrico o electrónico. En este punto, a menudo recibimos la misma pregunta. ¿Deben considerarse estas funciones como tres dispositivos diferentes o puede haber un dispositivo que realice dos o las tres funciones? Como podemos ver, el aislamiento del circuito tiene el propósito de mantener la seguridad de las personas y es muy importante en las tareas de mantenimiento. Además, nos proporciona la posibilidad de enclavar el circuito, permitiendo así poder cumplir con las dos primeras reglas de oro. Abajo tenemos tres ejemplos de dispositivos de aislamiento. Por un lado tenemos los interruptores seccionadores, cuya función principal es precisamente esta. Por otro lado tenemos interruptores ruptofusibles, que básicamente son interruptores seccionadores como los anteriores, a los que se le han incorporado fusibles para poder realizar, además del aislamiento, la protección contra cortocircuitos. Y por último tenemos la opción de los guardamotores, que son capaces de realizar las tres funciones. Así que respondiendo a la anterior pregunta, las tres funciones aislamiento, protección y control pueden ser realizadas por un solo dispositivo. Bien, sigamos adelante y hablemos de la sobrecarga. Esta es la condición que causa el sobrecalentamiento del motor. Las causas pueden ser diferentes, por ejemplo, un rotor bloqueado. Si tenemos una bomba con un objeto extraño en su interior que la está bloqueando mecánicamente, y esto es algo que ocurre a menudo, estamos ante una situación de rotor bloqueado. Otra causa de sobrecarga es, por ejemplo, cuando debido a un error humano se pierde una fase y el motor trabaja en modo bifásico. O cuando el tiempo de arranque es demasiado largo, por lo que el par resistente es demasiado alto para el motor seleccionado. Este es otro caso de error humano al elegir un dispositivo mal dimensionado para esa aplicación. Por lo tanto, las causas que provocan una sobrecarga pueden ser muy diversas. Para resolver este problema tenemos que elegir el dispositivo correcto contra la sobrecarga, y para ello es muy importante determinar el tiempo mínimo de arranque del motor y luego elegir la clase de disparo más adecuada para ese motor en sí. La norma IEC define diferentes clases de disparo mediante números. Estas son clase 2, clase 3, 5, 10, 10A, 20, 30 y 40, aunque las dos más comunes son la 10 y la 10A. ¿Y cuál es la principal diferencia entre 10 y 10A? Según la norma, en ambas clases, cuando la corriente de arranque sea de 7,2 veces la nominal, el disparo deberá efectuarse en un máximo de 10 segundos. Lo único que cambia es el tiempo mínimo de disparo. Mientras en clase 10 este será de 4 segundos, en clase 10A será de 2 segundos, por lo que clase 10A es ligeramente más rápida que clase 10. Seguimos avanzando y vamos a tratar de explicar rápidamente qué es un relé de sobrecarga térmica o, como le llamamos comúnmente, un relé térmico. Básicamente estamos ante un elemento llamado bimetal. Como su propio nombre indica, el bimetal está compuesto por dos metales con diferente coeficiente térmico de expansión. Estos, cuando se calientan, como están unidos y no pueden dilatarse independientemente, se doblan hacia un lado. Al doblarse, este bimetal actúa sobre un contacto auxiliar interno que abrirá la bobina del contactor asociado, provocando la apertura del circuito. De este modo, vemos que el relé térmico debe estar conectado a un contactor, y será este el que desconectará el circuito, no el relé de sobrecarga. Recalco esto porque mucha gente cree equivocadamente que sucede al revés. No, el relé térmico detecta la sobrecarga, pero es el contactor el que abre el circuito a instancia suya. Esta diapositiva ilustra lo que acabamos de explicar, pero quizás en esta diapositiva se vea aún mejor. Tenemos esta secuencia de tres imágenes. Si empezamos por la de la izquierda, que sería la condición de reposo, vemos como los tres bimetales están completamente rectos.
En la siguiente imagen vemos cómo a medida que se calientan, se doblan hacia la derecha, arrastrando un mecanismo que acabará abriendo el contacto auxiliar interno, tal como vemos en la imagen de la derecha. En este punto se habrá alcanzado la condición de disparo. Bien, ¿pero cómo elegir el relé térmico adecuado? Pues muy fácil. Solo hay que comprobar la información que aparece en la placa de características del motor o en su hoja de especificaciones. Concretamente, buscaremos la corriente nominal del mismo. Luego verificaremos con qué contactor se conectará al relé térmico. Para ello, por supuesto, podremos usar nuestro catálogo. El tercer paso será seleccionar el relé térmico consultando las tablas del catálogo de Lovato Electric. Hay que recalcar que en nuestras tablas también sugerimos el tipo y calibre de los fusibles más adecuados para proteger el conjunto contra cortocircuitos. De esta manera tendremos, por decirlo de alguna manera, cierta coordinación entre ambas protecciones. Y en cuarto y último lugar, solo nos quedará ajustar el dial que suele estar en el frontal del relé. Bien, a menudo los clientes nos preguntan, ¿cuál es el valor correcto que hay que poner aquí? ¿Es realmente la corriente nominal del motor o tendremos que añadir o quitarle cierto porcentaje? Bien, pues este valor no es otro que el de la corriente nominal del motor. La norma prescribe que el relé térmico no debe dispararse si la corriente que pasa a través suyo tiene el mismo valor que la corriente de ajuste más un 5%. Por lo tanto, hay una pequeña franja en la que el relé térmico no se dispara, y deberemos tener esto en cuenta porque el motor puede sufrir una pequeña sobrecarga durante un corto lapso de tiempo sin que la protección actúe. Por este motivo es muy importante no ajustar la corriente de disparo a valores más altos que la corriente nominal del motor, puesto que no lo estaríamos protegiendo debidamente. Existe otra gama, hablando de relés térmicos, que es la de los relés térmicos electrónicos. Como hemos visto anteriormente, las clases de disparo más comunes son la 10 y la 10A. Pero, ¿qué pasa si nuestra aplicación necesita otra clase de disparo? Para estos casos tenemos los relés térmicos electrónicos, los cuales mediante un dial adicional nos permiten seleccionar la clase de disparo. ¿Qué otras diferencias tenemos entre el relé térmico estándar y el electrónico? Bueno, además de poder seleccionar la clase de disparo, el relé térmico electrónico tiene un tiempo de disparo mucho más preciso y un rango de ajuste mucho mayor. La otra ventaja es que al no tener componentes que se calientan en su interior, estos tienen muy pocas pérdidas en comparación con los convencionales. Pasemos a otro gran tema como es el de los cortocircuitos. ¿Cómo proteger contra cortocircuitos y cuáles son las principales causas? El cortocircuito se produce cuando entran en contacto dos o más fases o una fase y neutro o el conductor de protección. Entre las causas más comunes tenemos el contacto accidental o la pérdida de aislamiento debida a envejecimiento natural o debido a daños producidos por sobrecorrientes. Pero lo más importante que debemos saber es que el valor de cortocircuito no depende de la corriente nominal del motor. Esto es algo que se pregunta con frecuencia. La corriente de cortocircuito depende básicamente de la potencia total de la red y de todas las impedancias involucradas. Estamos hablando de transformadores de potencia, impedancias de línea, etc. Por lo tanto, no es algo que dependa de la aplicación en sí, sino principalmente de su ubicación dentro de la red. Una de las características más importantes cuando hablamos de un dispositivo de protección contra cortocircuitos es el poder de corte. El poder de corte es la corriente máxima que un dispositivo es capaz de interrumpir. Si miramos nuestro catálogo y echamos un vistazo, por ejemplo, a nuestros guardamotores, veremos algo que a priori puede resultarnos curioso. Se trata de una tabla como la que tenemos en la derecha de la diapositiva, donde nos aparecen dos valores de poder de corte. Uno es el ICU y el otro es el ICS. Estos valores están definidos por la norma IEC 60947-2 y son las corrientes máximas a las que se han podido someter los dispositivos en diferentes condiciones de ensayo. ICS es el poder de corte de servicio. Para obtenerlo, el dispositivo es sometido a ese valor de corriente y debe ser capaz de interrumpirla por 3 veces en un tiempo determinado. ICU es el poder de corte último. Es igual que el caso anterior, pero esta vez el dispositivo solo deberá interrumpir la corriente en 2 ocasiones. Evidentemente, el poder de corte último es mayor al poder de corte de servicio para un mismo dispositivo, puesto que el número de maniobras exigidas es menor.
A la hora de elegir un dispositivo, nos basaremos en su poder de corte último o ICU, que deberá ser igual o superior a la corriente de cortocircuito que se espera en el punto de la red donde vaya a ser instalado. Bien, ya que los he mencionado antes, vamos a hablar un poco sobre guardamotores. Los guardamotores, o MPCBs en inglés, por Motor Protection Circuit Breakers, están diseñados para conectar y desconectar motores eléctricos, pero sobre todo para protegerlos contra sobrecargas y cortocircuitos, siendo además capaces de desconectarlos automáticamente ante cualquiera de estos dos casos. Por lo tanto, podemos decir que son una solución autónoma y completa. Están diseñados para motores eléctricos trifásicos, pero también se pueden usar con motores monofásicos usando el esquema específico que podemos ver en la imagen de la derecha. Veamos con más detalle cómo está construido un guardamotor. A la izquierda de la imagen tenemos las bornas de línea, por donde entrará la corriente. Esta es conducida hasta la cámara de arco que está diseñada para extinguir el arco eléctrico que se podría generar al interrumpirse una corriente tan elevada como la de un cortocircuito. Esa interrupción es llevada a cabo por los contactos que están dimensionados para tal efecto. Luego, la corriente pasará por los bimetales, que como hemos visto antes están pensados para detectar sobrecargas. Posteriormente, pasará por las bobinas, que son las encargadas de detectar el cortocircuito mediante inducción magnética. Y finalmente la corriente saldrá por las bornas de carga. Una pregunta frecuente. ¿Podemos alimentar el guardamotor por las bornas de carga en lugar de por las bornas de línea? O dicho de otra manera, ¿es reversible un guardamotor? La mayoría de guardamotores pueden funcionar al revés, aún así no es la forma óptima de funcionamiento. Si alimentamos el guardamotor y en general cualquier interruptor automático por las bornas de carga, todos los elementos que hay a ese lado del interruptor, entre ellos la bobina de disparo, los bimetales, etc., quedarán bajo tensión después de un disparo o una apertura intencionada del interruptor, con lo que estaríamos restándole vida útil a estos elementos sin ningún provecho. En las siguientes diapositivas veremos resumidamente qué dispositivos de protección para el motor son los más adecuados. Por un lado, contra sobrecargas tenemos guardamotores y relés térmicos. Estos últimos pueden ser electromecánicos con bimetal o con termistores alojados en el interior del motor para el sondeo directo de la temperatura. Y por el otro lado, contra cortocircuitos tenemos, de nuevo, guardamotores y fusibles. En cuanto a fusibles, hay un par de aspectos que debemos considerar. Primero, si tenemos un defecto en una fase y salta solo un fusible, el motor sigue funcionando en modo bifásico, con lo cual se irá sobrecargando hasta que la protección térmica actúe, si es que la hay. El otro aspecto a considerar es la categoría de aplicación de los fusibles. Tenemos, entre muchas otras, la AM, que es específica para motores, y la GG, que es para propósito general. Bien, ya hemos hablado de dos de las tres funciones básicas. Hemos visto aislamiento o seccionamiento de la línea de alimentación y protección. Nos queda hablar del control o mando del motor. Este puede ser manual, eléctrico o electrónico. Entre las soluciones manuales tenemos los guardamotores que ya hemos visto y también los interruptores. Estos no son dispositivos específicos para realizar esta función, pero pueden desempeñarla perfectamente, sobre todo en aplicaciones donde no sea necesario hacer muchas maniobras, del orden de hasta 100.000 maniobras. Si necesitáramos un número mayor de operaciones, normalmente nos decantaríamos por los contactores. Estos forman parte de la solución de tipo eléctrica automática. Tienen una endurancia eléctrica y mecánica mucho mayor y nos permiten hasta 2 millones de maniobras. Y por último tendríamos las soluciones electrónicas, entre las cuales destacan los arrancadores estáticos y los variadores de frecuencia, que añaden otras características más allá de encender y apagar un motor. Con todos los elementos que hemos visto hasta ahora, ya podríamos construirnos algunas soluciones típicas para el arranque de un motor. Podríamos, por ejemplo, hacer un arranque directo, que sería la solución más sencilla y barata. O podríamos recurrir a una variante un poco más evolucionada, como es el arranque estrella triángulo. Luego hay otras soluciones eléctricas como son el arranque mediante impedancias o con autotransformadores, de las cuales no hablaremos porque hoy en día ya han caído en desuso. Por último, tendríamos las soluciones electrónicas que trataremos exclusivamente en un webinar dedicado a ellas.
así que ahora nos centraremos en las dos primeras. Bien, ¿cómo podemos hacer un arranque directo de forma efectiva? La primera solución sería mediante un guardamotor. Como hemos visto antes, el guardamotor por sí solo puede hacer las tres funciones fundamentales: aislamiento, protección y control. Nuestra recomendación es usar guardamotores que ofrezcan además la función de disparo en caso de mínima tensión. Esto es importante porque si la red cae, el guardamotor desconecta el motor. Si no lo tuviese, el guardamotor seguiría en posición de encendido y en el momento que se restableciera la tensión, el motor arrancaría sin previo aviso. Esto es peligroso principalmente por dos motivos. El primero es que podría provocar accidentes en el personal que estuviese manipulando la maquinaria asociada al motor. Y el segundo es que en caso de haber múltiples motores funcionando en el momento del apagón, todos ellos arrancarían de golpe, provocando una punta de corriente muy elevada que podría poner en compromiso la instalación. Y ya que hablamos tanto de guardamotores, vamos a presentar nuestra gama. Lovato Electric cubre un amplio rango de guardamotores que va desde los 100 mA hasta los 100 A, con un poder de corte último o ICU muy elevado, hasta los 50 kA. Cuentan además con certificación UL de tipo E y tipo F. Esta certificación es especial para el mercado norteamericano, cuya normativa UL difiere un poco de la normativa IEC. Resumiendo, podemos decir que la UL no considera que un guardamotor sea eficaz como protección contra cortocircuitos a menos que tenga la certificación tipo E, por lo que sin esta certificación se le tendría que añadir aguas arriba unos fusibles u otra protección equivalente. Por otro lado, la certificación tipo F trata sobre la coordinación que deben de tener un guardamotor y un contactor determinado. En este caso, la norma UL establece un ensayo de cortocircuito específico para el conjunto. Siguiendo con las características de nuestros guardamotores, podemos reseñar la completa línea de accesorios que poseen, la existencia de versiones solo magnéticas para aplicaciones específicas y destacar su alta fiabilidad y precisión de disparo. También disponemos de diferentes soluciones bajo envolvente. Entre ellas tenemos envolvente estándar, envolvente con paro de emergencia, envolvente para montaje sobre panel o envolvente con maneta rotativa. Siguiendo con el arranque directo, tenemos una segunda solución que consiste en un guardamotor acoplado a un contactor. En esta situación, el guardamotor realiza las funciones de aislamiento y protección, y el contactor es el encargado de la conexión y desconexión del motor. Esta solución respecto a la anterior tiene dos ventajas principales. Por un lado, podemos accionar el motor de forma remota, por ejemplo, mediante un pulsador con el que actuaríamos sobre la bobina del contactor. Y por otro lado, tal como ya hemos visto, el contactor ofrece una mayor endurancia electromecánica. Por lo tanto, el número de maniobras posibles sobre el motor es mucho mayor que usando un guardamotor en solitario. Y ya que hablamos de contactores, vamos a presentar nuestra gama. Lovato Electric tiene un enorme rango de contactores que alcanza los 1600 A en AC1 y los 630 A en AC3. Tenemos versiones de 3 y de 4 polos, con todo tipo de configuraciones de contacto posible. Versiones específicas para aplicaciones fotovoltaicas y para la corrección del factor de potencia. Versiones para todo tipo de tensión de control, ya sea en corriente alterna, corriente continua o indistintamente ambas. Además, una extensa línea de accesorios que complementan la gama. Nuestra familia de contactores está básicamente dividida en tres grupos. Por un lado, tenemos la serie BG, que son los contactores más compactos, de tamaño reducido. Luego tenemos la serie BF, que es la más común. Esta serie cuenta con unas especificaciones excelentes, que la hacen líder de mercado en todo el mundo. Y en tercer lugar, tenemos la serie B, que es la de los contactores de gran tamaño. En este punto, mi sugerencia es que descarguéis de nuestro sitio web el capítulo del catálogo dedicado a contactores y lo consultéis para más detalles. Continuemos con las soluciones de arranque directo. En esta tercera solución tenemos, por un lado, un interruptor ruptofusible que realiza la función de aislamiento y protección contra cortocircuitos.
y por el otro tenemos dos dispositivos acoplados. Estos son un contactor y un relé térmico, que como ya sabemos realizarán la función de control y de protección contra sobrecargas respectivamente. Esta situación es un poco más compleja que las dos anteriores, puesto que ya se ven involucrados tres dispositivos. Si bien es cierto que disponemos de una versión bajo envolvente del conjunto contactor y relé térmico. Estas se pueden consultar en el capítulo 4 de nuestro catálogo. ¿Cuál es la razón de ser de esta solución? Pues básicamente la respuesta está en los fusibles, y es que nada es más eficaz que un fusible a la hora de proteger contra cortocircuitos. Esto se debe al poder de corte de un fusible que por norma general es mayor al de un interruptor automático. Y para terminar con las soluciones de arranque directo, tenemos esta cuarta solución, que no es más que una variante de la tercera. Aquí tenemos varios motores y se opta por un ducto fusible común para todos ellos, proporcionando el aislamiento y la protección contra cortocircuitos. Por otro lado, vemos como el control y la protección contra sobrecargas se hace de forma individual mediante contactores y relés térmicos, tal como hemos visto antes. Hemos presentado nuestra gama de guardamotores y de contactores. Ahora toca hacer lo propio con nuestros relés térmicos. No entraré en detalle, solo comentaros algunas de las características que Lovato Electric ofrece con su rango de relés térmicos. Los relés térmicos convencionales van desde los 90 mA hasta los 420 A, y los relés electrónicos van desde los 400 mA hasta los 110 A. Además, los relés electrónicos tienen clases de disparo seleccionables, tal como ya hemos comentado. Los hay sensibles o insensibles al fallo de fase, con rearme manual o automático, montaje independiente o sobre contactor, y, como ya se ha comentado anteriormente, relés de protección mediante termistores. Bueno, una vez vistas las principales soluciones con sus correspondientes configuraciones y dispositivos, vamos a ver cuáles son los problemas más comunes del arranque directo. Obviamente, al aplicar toda la tensión de la red del motor, tendremos dos problemas principalmente. Por un lado, a nivel eléctrico, donde tendremos corrientes de arranque muy elevadas del orden de 6 a 8 veces la corriente nominal. Estas corrientes provocarán un estrés térmico importante en la instalación, además de caídas de tensión en la propia línea. Por otro lado, a nivel mecánico, tendremos desgastes prematuros y vibraciones debidas al alto par de arranque que se obtiene con estas soluciones. Pero es que además, durante el paro del motor tendremos otros problemas. En aplicaciones con máquinas de gran inercia, como por ejemplo en molinos o trituradoras, este tipo de arrancadores, que no ejercen ningún control sobre el paro, no pueden evitar que el motor siga girando aunque no esté alimentado. Esto conlleva problemas a nivel de seguridad para los operarios y también puede provocar daños al material que se esté procesando en ese momento. Por otro lado, en aplicaciones con bombas o cintas transportadoras, el problema es el opuesto. En el primer caso, si el motor para de golpe, puede provocar cambios bruscos de presión en tuberías y válvulas, con el consiguiente riesgo de rotura. En el segundo caso, una parada repentina puede provocar caídas a las personas o en bienes. La evolución por excelencia del arranque directo es el arranque estrella-triángulo. Con esta solución conseguimos dividir el arranque en dos etapas, para no aplicar toda la tensión de golpe al motor. En la primera fase el motor se conecta en estrella recibiendo un 57% de la tensión nominal. Pasados unos segundos el motor se conecta en triángulo donde recibe la totalidad de la tensión nominal. Con este sistema no eliminamos por completo ninguno de los problemas que hemos visto en el arranque directo, pero podemos reducir alguno de ellos. Y es que la corriente nominal de arranque ahora ya es del orden de 2 a 3 veces la corriente nominal, y el par de arranque ya es del orden de la mitad del par nominal. Si lo comparamos con el arranque directo, tanto corriente como par de arranque se reducen un 30%. Ahora bien, en cuanto a los problemas de paro de motor, seguimos igual que con el arranque directo. Y bien, ¿qué dispositivos serían necesarios para este sistema? Pues simplemente hay que añadir dos contactores más al sistema de arranque directo. Uno para realizar la conexión en estrella y otro para la conexión en triángulo. Los dispositivos de aislamiento, protección y control serán los mismos. Lo único que hay que tener en cuenta para que sea posible este sistema es que el motor tenga 6 terminales en lugar de 3.
Por lo que respecta a nuestra gama, a nivel de arrancadores electromecánicos, Lovato Electric ofrece montajes ensamblados que le ahorrarán mucho tiempo al instalador y le facilitará enormemente la tarea. Como ya hemos comentado antes, estos arrancadores forman parte del capítulo número 4 del catálogo que está disponible en nuestro sitio web lovatoelectric.es. Entre ellos encontraremos arrancadores directos en caja aislante con o sin relé térmico, arrancadores estrella triángulo en caja aislante o en configuración abierta, como el que vemos en la imagen. Además, teleinversores y teleconmutadores ensamblados. Y por último, también ofrecemos cajas aislantes vacías para que el cliente haga sus propios montajes. Antes de finalizar este webinar, quisiera daros 4 detalles sobre las mejoras que estamos aplicando en Lovato Electric a nivel de ensayos de producto. Concretamente, a mediados del año pasado, inauguramos Lovato Lab, en nuestra factoría en Bérgamo, al norte de Italia. Con una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados, este laboratorio se une a un pequeño y selecto grupo de laboratorios en toda Europa capaces de realizar ensayos de potencia a altos niveles de corriente. Para ello, se han instalado 2 grandes generadores con los que podemos realizar ensayos de cortocircuito de hasta 30 kA a 600 voltios, ensayos de poder de corte de servicio, los que antes hemos visto como ICS, de hasta 6.300 amperios a 690 voltios. Y también nos permiten hacer ensayos de calentamiento de hasta 3.000 amperios en baja tensión. Por lo tanto, gracias a la gran potencia que estos 2 generadores son capaces de entregar, podremos realizar todo tipo de ensayos a todos los nuevos productos que estamos diseñando sin necesidad de acudir a un laboratorio externo. Bueno, muchísimas gracias, Xavi. Hasta aquí el webinar y ahora ya habilitamos la parte de las preguntas, pero antes de dar paso al turno de preguntas y respuestas, me gustaría dar paso a Gabriel Boca, que es nuestro Export Sales Manager en toda la parte de Latinoamérica, que nos acompaña en este webinar. Y me gustaría, pues eso, ceder la palabra. Así que, Gabriel, cuando quieras. Gracias, Rebeca. Buenos días a todos. Una vez más, les agradecemos por haber participado. Veo que están de muchísimos países. Gentilmente les pedimos que para todos aquellos que están participando del webinar, desde América Latina, México, Centroamérica, Sudamérica, por favor, Xavi y Rebeca han dejado mi email bien al inicio del webinar, en lo que son las preguntas y respuestas. Así que, por favor, envíenme sus solicitudes, tanto técnicas como comerciales, para darles el encaminamiento correcto. Gracias, Rebeca. Podemos continuar con las preguntas. Vale, pues muchísimas gracias, Gabriel. Vale, pues bueno, Xavi, pues empezamos con las preguntas, ¿vale? Y mientras, a ver, las busco, vale. Nos preguntan, la primera pregunta que nos hacen es si el tiempo de disparo de la clase 10 es de 2 segundos de sobrecorriente. Bueno, lo que he dicho antes, tanto clase 10 como clase 10A, cuando la corriente nominal, la corriente arranque supera 7,2 veces la nominal, tiene que disparar como máximo en 10 segundos, ¿vale? Por eso el tema de clase 10, 10 segundos máximo. La diferencia está en el tiempo mínimo. O sea, el clase 10 es de 4 a 10 segundos y clase 10A te exige que dispare antes, de 2 a 10 segundos, por lo que es la diferencia. Quizá la confusión viene ahí de los 2 segundos. O sea, el clase 10A es un pelín más rápida, se le exige que sea un pelín más rápida, aunque podría disparar en ambos casos a 9 segundos y no habría ningún problema, estarían dentro de lo que sería la norma, ¿vale? Vale, perfecto, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Vale, que nos preguntan acerca del factor de servicio
con el ajuste del relé de sobrecarga, que lo del factor de servicio no acabo de entender. Bueno, yo no acabo de entender lo que quiere decir con el factor de servicio, el FS. Pues no sé, Si se me nos pueden ocurre... aclarar un poquito más Factor qué de son esas servicio. siglas. Se me ocurre la única cosa sí que es verdad que hay que tener en cuenta con los relés de sobrecarga es cuando se colocan muchos relés de sobrecarga, o sea, cuando en un panel, en un mismo cuadro, se colocan muchos contactores y relés de sobrecarga uno al lado del otro. Entonces, claro, el calor que Vale, generan... mira, perdona que te interrumpa, que ya no nos contestan. Nos dicen que los datos nominales en la placa del motor, Factor que de supongo, servicio será el factor de potencia, ¿no? sí, Más sí, yo creo que sí, que a lo mejor Service lo llaman así factor, allí. no sé, digo yo, no lo sé, porque a mí es la Sí, primera vez que escucho el concepto factor de servicio. Lo más parecido será el factor de de potencia potencia seguramente, sí, o coseno de phi, que no sí. es exactamente lo mismo, pero a nivel de coseno de phi, si lo que dice nuestro oyente es El tanto tanto por por ciento ciento, de la sobrecarga admisible del motor por un periodo de tiempo. bueno, pues Yo creo que al ahí... final tiene que ver con la potencia, o sea, con la potencia nominal del motor. Al final los datos que se tienen que mirar en la placa del motor, ¿no? No, no, pero el tema del factor de sobrecarga admisible, a ver, eso es, vale, pues está muy bien. Eso se puede regular por ejemplo, en un variador o sea, en un arrancador electrónico. En un variador se puede ajustar el factor de sobrecarga admisible durante un periodo de tiempo, pero Al arranque. en un relé térmico no, porque va por clases y son tiempos estipulados que son como son curvas, ¿vale? Entonces, tú no puedes regular el tiempo, a no ser que sea un relé electrónico, un relé térmico electrónico, que en este caso puedes seleccionar diferentes curvas, pero las curvas son muy claras. Una curva 10A dura, como he dicho antes, a 7,2 veces la nominal entre 2 y 10 segundos. Por lo tanto, tú ahí no puedes ajustar nada, ¿vale? No son regulables en ese sentido. El tema de lo que dice del factor de servicio, pues en un variador sí que se puede Sí. ajustar. Ujú. Puedes poner un 150% la nominal durante 60 segundos, un 200% la nominal durante 60, en función de... De Eso los sí se le ha puesto. arranques. Ujú. Sí, pero en un relé térmico convencional eso Sí, no se estaría puede, como, sí, no sí, se yo creo puede que queda seleccionar. claro, que es más, ¿no? Que lo tenemos que focalizar en variadores y en arrancadores, que es con los cuales tú puedes poner este tanto Sí, por sí. ciento para Claro, los arranques. en los dispositivos electrónicos un poco más potentes, pues sí que esto lo puedes poner, hay parámetros específicos, pero en un relé térmico convencional nada, tú pones Ujú. la corriente nominal del motor y eliges una clase y ahí Sí, acaba el ajuste. sí, sí, yo creo que ha quedado claro. Muchísimas gracias, Xavi. Vale, pues no sé si sea una pregunta más. No, no veo ninguna. Vale, bueno, mira, hoy ha quedado, hoy ha quedado muy claro todo. Pues bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, si te parece, Xavi, pues podríamos dar por finalizado el webinar y si saliera alguna pregunta, pues se pueden, como hemos puesto antes, se podrían remitir pues todo lo que sería la parte de Latinoamérica a Gabriel Boca, que os hemos presentado, y Ujú. para toda la parte de España, pues a Xavi Sí, sí. directamente. En mi correo que lo tenéis en el chat, cualquier otra pregunta me la podéis enviar Eh, directamente. y si no, pues Xavi, mañana, sí, dime. Xavi, Rebeca, más un recordatorio a todos los que están todavía. Eh, Recuérdense que mañana es la segunda parte, por favor. Creo que Sí, hay gente que tal vez se inscribió solo la primera parte. En el mismo email que les mandamos, donde está la inscripción para la primera parte del webinar, está abajo la segunda parte para la inscripción de mañana. Sí, y también, ya que me lo permites, si me permites el tema de que nos pregunta muchas veces, Gabriel, lo del diploma, si lo quieres decir también, si lo quieres explicar tú como tú quieras para obtener Sí. el diploma. Muchas veces hay gente que necesita un certificado de participación al webinar por motivos de trabajo. Es muy importante que cuando reciban el email eh, para recibir de vuelta este certificado, tienen que llenar correctamente los datos porque es en modo automático y nosotros no podemos modificarlo, lo genera el sistema. Si ustedes escriben mal
o con errores ortográficos o con algún problema el nombre, nosotros no podemos modificarlo. Es muy importante que estén atentos a ese punto, a ese factor. Sí, sí. Efectivamente, es como dices. Entonces, ahora automáticamente se genera este email y se genera. En el mismo email tendréis la grabación disponible, pero como os he comentado al inicio, porque nos están preguntando, estará en nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Entonces, si queréis también a las personas que están interesadas, os puedo dejar ahora mismo en nuestro canal de YouTube el chat. ¿Vale? Sí, ponlo en el chat. Yo he puesto también para gente que ha preguntado para el webinar de mañana, en el chat veis el enlace para poderos inscribir. Y nada, Rebeca, si tienes a mano el enlace de nuestro canal, ponlo también. Lo pongo ahora mismo y ese es el enlace a nuestro canal, donde están el resto de webinars. Este es el canal de los webinars de Enterovato, desde aquí de España. Entonces, aquí lo tendréis igualmente, como os comento, en el email que vais a recibir también estará disponible la grabación de este webinar y del de mañana. Pues nada, estupendo. Pues emplazaros a mañana y continuaremos con el apasionante mundo de los arrancadores de motor. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gabriel, gracias. Como siempre. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Chao a todos. Hasta mañana. Chao, chao.